esperanza está en Él. Nuestra esperanza está en Él. Él es nuestro Salvador. Él nos lavó, Él nos purificó. Él nos da la vida en abundancia. En esta mañana, adórale en esta mañana. Presenta tu petición delante de Él. Presenta tu petición delante de Él. Porque, oh aleluya, Él es el quien que nos libertó, es el quien que nos lavó, es el quien que nos purificó. Oh aleluya, sea el quien me libertó. Oh aleluya, de la muerte me arrancó, las cadenas quebrantó, en su nombre hay salvación, mi esperanza está en Jesús. Oh aleluya, oh aleluya, de la muerte me arrancó, las cadenas quebrantó, y en su nombre hay salvación, mi esperanza está en Él. Una vez más, oh aleluya, sea el que me libertó, aleluya, de la muerte me arrancó, las cadenas quebrantó, y en su nombre hay salvación, mi esperanza está en Jesús. Ya mi esperanza está en Jesús. Mi esperanza está en Jesús. Gloria a Dios. Dele fuertes alabanzas a Cristo. Amén, iglesia. ¿Cuántos han venido contentos en esta mañana? ¿Cuántos han venido contentos en esta mañana? ¿Cuántos han venido gozosos en esta mañana? Entonces alábele a aquel que vive. Aleluya. Gloria a Dios. Yo lo invito, amada iglesia, antes de que sigamos con el culto, que a veces no tenemos tiempo de saludar al hermano porque salimos de aquí como viento que se lleva la hoja. Entonces yo le pido que salude a su hermano ahí y dígale: mi hermano, Dios te bendiga. Saluda a su hermano, muévase de su asiento, iglesia. Estamos dentro del culto, amén. En esa misma reverencia, ahí saluda a su hermano. Conténtese, alégrese, mi hermano, me gozo de estar aquí, amén. Gloria a Dios. Bendito sea su nombre. Aleluya. Gloria a Dios. Eso, iglesia, amén. Ahí se siente el gozo del Señor cuando el fuego se une ahí. El fuego se une, aleluya. Gloria a Dios. Amén. Ahí sí le veo contento, amén. Dele fuertes alabanzas a Cristo. Tome asiento, iglesia. Gloria a Dios. El ministerio de hombres, amén, ha programado un teatro para la iglesia, amén. Porque acuérdense que en la tercera semana se hace el culto de la Gran Comisión. Pero no solo somos nosotros la Gran Comisión. La Gran Comisión somos todos nosotros, amén. Porque usted también es aquel que lleva esa palabra a los amigos, a los compañeros y a la familia. Amén, iglesia. Bendito sea su nombre. Entonces, vamos a iniciar. Estamos, mi hermano, vamos a iniciar el teatro, amén.
Bendito sea Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Había un hombre rico que vestía con lino fino de color morado y vivía lujosamente. En su portón había un mendigo llamado Lázaro, cubierto de llagas, que anhelaba comer las migajas que cayeran de su mesa. Incluso los perros venían y lamían sus llagas. Limosna, limosna. Limosna. ¿Cómo te atreves a tocarme? ¿Quieres que sea una plaga también? No debería permitirte rogar en mi puerta. Perdóname, señor, perdona. No he comido en varios días y me preguntaba si me podrías dar las migajas que caen de tu mesa. Migajas que caen de mi mesa. ¿Qué comerán los perros? Tengo negocios que atender. Quema esto. Está infectado. La hora había llegado para que ambos hombres murieran y pasaran de esta vida a la otra. ¡Ayúdenme! 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 Una limosna. Bienvenido. ¿Padre Abraham? Sí. Sí, soy Abraham. Bienvenido al paraíso. ¿Al paraíso? Sí, Lázaro. ¡El paraíso!
Hemos estado preparando un banquete en tu honor. Sí, sí, ven. Padre Abraham. Padre Abraham. Ten misericordia de mí. Te vi con Lázaro. Mándamelo para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy en agonía en estas llamas. Hijo, acuérdate. En tu vida recibiste cosas buenas. Y Lázaro recibió cosas malas. Pero ahora él es consolado y tú estás en agonía. Por favor, por favor. Además de todo eso, hay un gran abismo entre nosotros. Si alguien desea ir de aquí hacia ti, no puede, y nadie puede cruzar de ti a nosotros. Padre Abraham, solo te pido una cosa. Permite a Lázaro ir a la casa de mi padre, pues tengo 5 hermanos. Y que les diga, que les advierta, para que ellos no vengan a parar a este lugar de tormento. Tienen a Moisés, tienen a los profetas. Deja que tus hermanos los escuchen. No. No. Pero si alguien de los muertos va hacia ellos, se arrepentirán. No, si no escuchan a Moisés ni a los profetas, tampoco serán persuadidos si alguien resucita de entre los muertos. Por favor, no. Por favor, no. Ayúdame. Por favor. No. ¡No! Lázaro, ven al lugar que tu padre te ha preparado. Sígale alabando a nuestro Dios, amén. Gloria a Dios, bendito sea su nombre. Amén, amados hermanos, esta es la presentación que hicimos los hombres que resuelven. Yo les invito a cada hombre, a cada padre de familia, amén, que se una con nosotros. No se olvide que en la unidad está la fuerza, en la unidad se pudren los yugos, amén, iglesia. Y no se olvide de predicarle a su hermano, a su hermana, a sus parientes, a los que tengan más cercanos, que ahí está cumpliendo usted la gran comisión. Dele fuertes alabanzas a Cristo. Con usted, nuestro amado pastor Carpio. Aleluya.
la mencionó no como una historia para la narrativa bíblica, para la memoria de nosotros, sino para hacer una reflexión contundente de algo que en la eternidad es real. Durante este sábado, el domingo que pasó, estuve compartiendo con ustedes Salmos capítulo 78. Salmos capítulo 78. Así que les invito a abrir su Biblia en Salmo 78 y los niños y las niñas pueden subir todos a su escuela bíblica dominical. Todos los niños y niñas pueden subir en este momento. Salmo 78. Vamos a continuar con la lectura de este salmo. Bienvenidos a la casa del Señor. Amén. Salmo 78. Salmos 78. Hay historias que no debemos repetir. Hay historias que no debemos repetir. Diga a la persona que está a su lado, no repita esa historia. Hay historias que no debemos repetir. Y cada uno de los que estamos aquí presentes tenemos una vida y una historia, y muchas de esas historias pueden ser historias de dolor, historias traumáticas, historias vergonzosas, historias de pecado, historias de todo lo que concierne a nuestra vida real. Pero la palabra de Dios está escrita para que cada uno de nosotros podamos hacer memoria de ella y hacer conciencia de que la palabra de Dios es verdad que liberta, es verdad que sana, es verdad que transforma, para no volver a repetir esas historias. ¿Estamos claros? ¿Qué historias de su vida usted no quisiera volver a repetir nunca más? ¿Qué historias de su vida o de sus padres usted no quisiera repetir? De esto se trata el Salmos capítulo 78. Señor, te damos gracias por tu palabra. Oramos agradecidos. Abre los ojos de nuestro entendimiento y danos la sabiduría espiritual para recibir tu palabra en nuestros corazones. Señor, abre los ojos de nuestro entendimiento y permítenos, oh Dios, discernir lo profundo de tu palabra para guiar nuestras vidas, nuestros destinos, nuestras decisiones, nuestro hogar, nuestra casa, nuestra familia. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, te damos gracias y te bendecimos, Padre. Amén. Amén. Salmo 78. Leímos el domingo anterior hasta el verso 11. ¿Recuerdan ustedes, no? Vamos a leer desde el verso 8. Dice en Salmo 78, verso 8. Y no sean como sus padres. Hasta ahí nos quedamos. Y no sean como sus padres, generación contumaz y rebelde. Generación que no dispuso su corazón ni fue fiel para con Dios su espíritu. Verso 9. Los hijos de Efraín, arqueros armados, volvieron las espaldas en el día de la batalla. No guardaron el pacto de Dios, ni quisieron andar en su ley, sino que se olvidaron de sus obras y de sus maravillas que les había mostrado delante de sus padres. Hizo maravillas en la tierra de Egipto, en el campo de Zoán. Dividió el mar y los hizo pasar. Detuvo las aguas como en un montón. Les guió de día con nube y toda la noche con resplandor de fuego. Hendió las peñas en el desierto y les dio a beber como de grandes abismos, pues sacó de las peñas corrientes e hizo descender aguas como ríos. Pero
aún volvieron a pecar contra él, rebelándose contra el Altísimo en el desierto, pues tentaron a Dios en su corazón, pidiendo comida a su gusto, y hablaron contra Dios, diciendo: ¿podrá poner mesa en el desierto? He aquí ha herido la peña, y brotaron aguas y torrentes inundaron la tierra. ¿Podrá dar también pan? ¿Dispondrá carne para su pueblo? Por tanto, oyó Jehová y se indignó. Se encendió el fuego contra Jacob, y el furor subió también contra Israel, por cuanto no habían creído a Dios. Por cuanto no habían creído a Dios, ni habían confiado en su salvación. Si usted puede subrayar esos dos versos allí: por cuanto no habían creído a Dios, ni habían confiado en su salvación. Sin embargo, mandó a las nubes de arriba y abrió las puertas de los cielos, e hizo llover sobre ellos maná para que comiese, y les dio trigo de los cielos. Pan de nobles comió el hombre. Les envió comida hasta saciarse. Movió el solano en el cielo y trajo con su poder el viento del sur, e hizo llover sobre ellos carne como polvo, como arena del mar, aves que vuelan. Las hizo caer en medio del campamento, alrededor de sus tiendas. Comieron y se saciaron. Dice el verso: comieron y se saciaron. No había quitado de sí su anhelo. Aún estaba la comida en su boca cuando vino sobre ellos el furor de Dios, e hizo morir a los más robustos de ellos, y derribó a los escogidos de Israel. Y mira, subraya el verso 32. Con todo esto, ¿qué dice? Pecaron aún, y no dieron créditos a sus maravillas. Por tanto, consumió sus días en vanidad y sus años en tribulación. Si los hacía morir, entonces buscaban ¿a quién? A Dios. Si los hacía morir, entonces buscaban a Dios. Entonces se volvían solícitos en busca suya, y se acordaban de que Dios era su refugio y el Dios Altísimo su Redentor. Pero le lisonjeaban con su boca, y con su lengua le mentían, pues sus corazones no eran rectos con él, ni estuvieron firmes en su pacto. Pero él, ¿qué dice de él? Misericordioso, perdonaba la maldad y no los destruía. Apartó muchas veces su ira y no despertó todo su enojo. Se acordó de que eran carne. Soplo que va y no vuelve. ¿Cuántas veces se rebelaron contra él en el desierto y lo enojaron en el yermo? Otra vez, verso 41, préstale atención ahí, porque se repite ya 3 veces. Y volvían, ¿y qué más? Y tentaban a Dios, y provocaban al Santo de Israel, y no se acordaron de su mano el día que los redimió de la angustia, pues puso en Egipto sus señales y sus maravillas en el campo de Zoán, y volvió sus ríos en sangre y sus corrientes para que no bebiese. Envió entre ellos enjambres de moscas que los devoraban y ranas que los destruían. Dio también a la oruga sus frutos y sus labores a las langostas. Sus viñas destruyó con granizo y sus higuerales con escarcha. Entregó al pedrisco sus bestias y sus ganados a los rayos,
envió sobre ellos el ardor de su ira. 3 palabras clave: enojo, indignación y angustia. Un ejército de ángeles destructores. Dispuso camino a su furor, no eximió la vida de ellos de la muerte, sino que entregó su vida a la mortandad. Hizo morir a todo primogénito en Egipto, las primicias de su fuerza en las tiendas de campo. E hizo salir a su pueblo como oveja y los llevó por el desierto como un rebaño. Los guió con seguridad, de modo que no tuvieran temor. Y el mar cubrió a sus enemigos. Los trajo después a las fronteras de su tierra santa, a este monte que ganó su mano derecha. Echó las naciones delante de ellos. Con cuerdas repartió sus tierras en heredad e hizo habitar en sus moradas a las tribus de Israel. Otra vez, número 4. Presta atención al verso 55. ¿Pero qué? Pero ellos tentaron y enojaron al Dios Altísimo y no guardaron sus testimonios, sino que se volvieron y se rebelaron como sus, ¿qué están haciendo ahí? Están repitiendo una historia. Se rebelaron como sus padres. Dice el verso: se volvieron como arco engañoso, le enojaron en sus lugares altos, le provocaron a celo con sus imágenes de talla. Lo oyó Dios y se enojó, y en gran manera aborreció a Israel. Dejó por tanto el tabernáculo en Silo, la tienda en que habitó entre los hombres, y entregó a cautiverio su poderío y su gloria en mano del enemigo. Entregó también su pueblo a la espada y se irritó contra su heredad. Fuego devoró a sus jóvenes y sus vírgenes no fueron loadas en sus cantos nupciales. Sus sacerdotes cayeron a espada y sus viudas no hicieron lamentación. Entonces despertó el Señor como quien duerme, como un valiente que grita excitado del vino, e hirió a sus enemigos por detrás. Les dio perpetua afrenta. Desechó la tienda de José y no escogió la tribu de Efraín, sino que escogió la tribu de Judá, el monte de Sión, el cual amó. Edificó su santuario a manera de eminencia, como la tierra que cimentó para siempre. Eligió a David su siervo y lo tomó de las manadas de las ovejas, detrás de las paridas lo trajo, para que apacentase a Jacob su pueblo y a Israel su heredad. Y lo apacentó conforme a la integridad de su corazón. Los pastoreó con la pericia de sus manos. Aquí vemos el perfil del buen pastor. Salmos 78 termina diciendo en estos últimos versos cómo Dios desarrolló con su pueblo misericordia, compasión y les llenó de gracia. Dios veía a su pueblo con gracia. Dice el verso, y los apacentó conforme a la integridad de su corazón, los pastoreó con la pericia de sus manos. ¿Cuántos quieren un pastor así? Necesitamos un pastor así. ¿Sabe por qué? Porque usted y yo somos rebeldes. Y necesitamos ser guiados, ordenados, dirigidos, encaminados. Necesitamos ponernos en la línea y entender el propósito de Dios para nuestras vidas. Estos últimos versos del Salmo 78, desde el verso 8 que leímos el domingo que pasó, los que no vinieron estaban de feriado, leímos desde el verso 1 hasta el verso 8 y hemos dejado estos salmos para reforzar hoy aquí.
Estos salmos, desde este verso, desde el 8 hasta ahora, el último que leímos, verso 72, hacen referencia a toda la historia de un pueblo desobediente, de un pueblo rebelde, de un pueblo desleal. Hay dos palabras clave: rebeldía y deslealtad. ¿Alguien ha tenido problemas con esas dos palabras? Rebeldía y deslealtad. Esas dos palabras son dos palabras que se repiten en estos versos: la rebeldía de un pueblo y la deslealtad que se da en una nación. Ahora, esta es una historia que narra cómo Dios guió al pueblo y cómo Dios les tuvo misericordia y cómo Dios les tuvo compasión. Pero si usted observa claramente allí, en el verso 17, en el verso 32, en el verso 41 y en el verso 56, se repite frecuentemente las acciones de este pueblo. Número 1, en el verso 17 dice, pero aún volvieron a pecar ¿contra quién? Contra él. Y mira la siguiente palabra que dice, rebelándose contra el Altísimo en el desierto. Verso 17. Verso 32. Con todo esto, después de ver las maravillas, después de ver la mano de Dios, después de ver el favor de Dios, la gracia de Dios, la bondad de Dios, la misericordia de Dios, dice el verso 32, con todo esto, ¿qué dice? Pecaron aún, y mira la siguiente parte, y no dieron crédito. ¿Qué significa? No reconocieron, no rindieron honra, gloria y honor. ¿De quién proviene? Todo. No dieron crédito a sus maravillas. Es decir, se olvidaron. Se hicieron como que era por sus fuerzas, por sus títulos, por sus logros, por sus capacidades. Dice el verso, no dieron crédito. El verso 41, mira lo que dice. Y volvían y tentaban a Dios. Y provocaban al Santo de Israel. No se acordaron de su mano. Y el verso 56, pero ellos tentaron y enojaron al Dios Altísimo y no guardaron sus testimonios. Entonces, si pudiéramos ponerlo en un resumen así. Después de haber visto la mano de Dios bendiciendo nuestras vidas, seríamos necios, desleales, rebeldes, seguir haciendo más de lo mismo. ¿Me está escuchando o no? ¿Estamos claros? Amén. ¿Cuántos han visto la mano de Dios en su vida? La bendición de Dios. ¿Quién ha visto la bendición de Dios? La bendición de Dios. Me encantaría que pase una persona a este lugar y nos cuente qué testimonio poderoso ha hecho Dios en su vida. Pase, cuéntenos. ¿Qué ha hecho Dios en su vida? Guardado, me ha cuidado, el Señor me ha sostenido, he vuelto porque a Él le ha placido que yo esté aquí. Las maravillas, dale un aplauso al Señor, las maravillas de Dios. Dios ha bendecido a Luchina, ha bendecido su vida, su corazón. La primera vez que ellos llegaron aquí, llegaron en un estado realmente complicado. Dios ha sostenido, ha bendecido y le ha dado un precioso yerno. ¿Verdad? La gloria. La bendición de Dios. La bendición de Dios. ¿Cuántos han recibido la bendición de Dios? Todos hemos recibido la bendición de Dios. La bendición de Dios. Cada uno de nosotros hemos recibido la bendición de Dios. Es más, todavía hay más de Dios para cada uno de nosotros. ¿Me está escuchando? Dios tiene cosas grandes y maravillosas. Todavía hay más de Dios. Diga a la persona que está a su lado, todavía hay más de Dios. Todavía hay más de Dios. Todavía hay más de Dios. Dios tiene más para cada uno de nosotros. El problema es que nos olvidamos de las cosas grandes y maravillosas que Dios ha hecho para nuestras vidas.
Y hay una actitud, una conducta y hay un patrón de repetir lo mismo de siempre. Y repetir lo mismo de siempre nos lleva como a vivir en lo mismo de siempre. Leímos por 4 ocasiones allí la actitud del pueblo de Israel. Y en cada una de esas se observa allí un patrón de rebeldía y deslealtad. Si Dios ha sido bueno con nosotros, ¿por qué nos cuesta buscarle más? Si el Espíritu Santo de Dios quiere llenarnos, ¿por qué no estamos llenos? ¿Qué pasó? Si la palabra de Dios es para alumbrar los ojos de nuestro entendimiento, ¿por qué vivimos como necios? ¿Me explico? Si la palabra de Dios confirma y afirma que Dios nos sostiene y que tenemos que depender de Él, ¿por qué vivimos como que si no tuviéramos nada? Todo está en Dios. Y déjeme decirles esto es un asunto espiritual. Es un asunto espiritual. ¿Me está escuchando? Todo empieza con la vida espiritual. Dios nos ha dado una vida espiritual para conocerle más, para entender más sus propósitos y su voluntad. Dios nos da una vida espiritual para que usted y yo podamos discernir más. ¿Qué quiere Dios con nosotros? ¿De qué manera Dios quiere guiarnos? Entonces, decíamos que este salmo es un salmo que habla de sabiduría. Y la sabiduría y la inteligencia que proviene de Dios es espiritual. La sabiduría y la inteligencia que proviene de Dios es para cada uno de nosotros. Dios quiere guiarnos del lugar en el que nos encontramos a un lugar de mayor propósito, de mayor sentido, de mayor trascendencia. ¿Hay alguna persona aquí que quisiera salir del lugar en el que se encuentra y quisiera estar en otra mejor condición? ¿Hay alguien aquí que quisiera estar en otra mejor condición? Yo creo que todos quisiéramos estar en una mejor condición. ¿Y empieza con quién? ¿Con quién empieza? Con darle lugar a Dios. Todo empieza allí, darle lugar a Dios. Por eso dice, no le dieron crédito a sus maravillas. Es decir, hicieron a Dios a un lado y creyeron que eran sus fuerzas, eran sus capacidades, sus poderes. No podemos nosotros pasarnos la vida ignorando a Dios. Entonces, es algo que usted y yo necesitamos entender. La historia que no debe repetirse. La historia que no debe repetirse. En estos versos que leímos, nos encontramos con 4 ocasiones, y por 4 ocasiones se señala aquí que con todo esto, pero aún, y volvían, pero ellos tentaron, dice el verso, con todo esto, pero aún volvieron a pecar contra él, rebelándose. La historia que nunca debe repetirse. La gente nunca debe volver a ser más incrédula. Incrédula. Tenemos un serio problema con la incredulidad. Tenemos un serio problema con la duda. Hay un espíritu de incredulidad que nos estanca, que nos detiene, que nos hace estar así como ciegos, sin mirar, sin hacer conciencia de la obra de Dios en nuestras vidas. Y cuando tenemos esa ceguera espiritual, no vemos y tampoco tenemos un corazón agradecido. No tenemos un corazón agradecido. Y cuando no tenemos un corazón agradecido, no somos generosos. Allí se da la ecuación. No estamos viendo lo que Dios está haciendo. No estamos creyendo. No estamos mirando cómo Dios está obrando. Eso ciega nuestros ojos espirituales. No estamos poniendo nuestro corazón en Él. No estamos siendo agradecidos. Y aquí viene un acto último. No somos generosos. Dios es proveedor de todo. Y usted y yo dependemos de Dios. Yo dependo de Dios.
camino con Dios. ¿Cuántos caminan con Dios? Tenemos que caminar con Dios, depender de Dios. Pero hay una acción que usted y yo tenemos que comenzar a hacer conciencia. Hay hábitos, hay actitudes, hay conductas que ya no tienen que estar con nosotros. Permítame decirle, hay ropajes que tenemos que quitar de nuestras vidas. Y esos ropajes tienen que ver con la incredulidad, con la duda, con la falta de fe. Esos ropajes tienen que ver con esas actitudes de no obedecer, de no seguir a los mandamientos de Dios. Entonces, cuando leemos esta segunda parte, que tiene que ver con verso 9 en adelante, mira lo que dice. Empieza diciendo que los hijos de Efraín. ¿Quiénes eran los hijos de Efraín? Efraín era una tribu. Se habla de que era la tribu más grande de todas las 12 tribus del pueblo de Israel. Que eran guerreros, que eran gente de guerra, que estaban bien armados, que entendían de tácticas y estrategias para lograr grandes conquistas. La tribu de Efraín. Pero que en el día de la guerra, ¿qué dice el verso? Volvieron en el día de la batalla, hicieron como que no era con ellos. En el día de la batalla, ellos decidieron no prestar atención. Ellos decidieron no involucrarse. Se abstuvieron. Hay algunas historias en el libro de Jueces, capítulo 2 y capítulo 8, donde se narra eso. Se esperaba la participación de ellos para tener victorias. ¿Han leído el libro de Jueces? El libro de Jueces habla acerca de la historia de Israel en un periodo de caos, de desorden, en donde Dios levantaba jueces porque era tanto la anarquía y el desorden que la Biblia dice que cada uno hacía lo que bien le parecía. Y parecía como que no había Dios, ni ley, ni justicia. Y en ese tiempo Dios tuvo que levantar algunos jueces, entre ellos Jefté. Y Jefté se levantó el pueblo de Amón contra el pueblo de Israel. Y guiado por Dios, Jefté se enfrentó contra ellos. Los de la tribu de Efraín, que eran hombres de guerra, hombres de batalla y que tenían todos los armamentos suficientes, decidieron no apoyar a Jefté. Lo dejaron solo. Pero Dios le dio la victoria a Jefté. Y él tuvo una victoria poderosa. Y cuando ellos vieron que Jefté tuvo la victoria, se acercaron y dijeron, ¿y por qué no nos involucraste? ¿Por qué no nos hiciste partícipe? Y se levantaron contra Jefté. ¿Se imaginan? A veces suceden cosas como esa en nuestra familia, en nuestro hogar, en nuestra casa. Alguien tiene un gran sueño y una determinación de parte de Dios. Alguien tiene un propósito y una tarea que hacer. Dios ha puesto en alguien una visión grande. Pero la duda, la incredulidad nos hace pensar que no es. Que no es. La duda y la incredulidad nos hace mejor mantenernos distantes. Escuchen, la Biblia dice que Dios le ha dado a su pueblo muchos dones, talentos y regalos. Usted y yo tenemos de parte de Dios las armas. La Biblia dice las armas de nuestras milicias. Usted y yo tenemos los regalos de Dios para enfrentar esos días de batalla con el poder de Dios, con la armadura de Dios y tener la victoria. Pero a veces no usamos esas armas en nuestras batallas y somos vencidos por el desánimo, somos vencidos por la falta de disposición, somos vencidos porque no tenemos una fe contundente y una convicción firme de la victoria que Dios quiere darnos. Dios quiere darte victoria sobre los problemas del hogar, la casa, la familia, la economía, sobre todos esos problemas que cada uno de nosotros tenemos. El domingo anterior hablamos acerca de nuestros enemigos, ¿verdad? ¿Recuerdan? Y decíamos que los enemigos representan todas aquellas cosas que se levantan para detenernos, para distraernos, para mantenernos así como entretenidos en muchas
áreas de nuestras vidas apagados, adormecidos. La Biblia dice en el libro de Mateo que mientras dormía el enemigo vino y sembró cizaña, los adormeció, los mantenía ahí al letargar. ¿Por qué a veces no hay victoria en algunas áreas de nuestras vidas? Teniendo toda la provisión de Dios a nuestra disposición. Teniendo todos los recursos del cielo a nuestra disposición. Teniendo toda la gracia, el favor y la misericordia de Dios a nuestra disposición. ¿Por qué a veces sentimos como que nos falta, no tenemos o no podemos, y declaramos palabras como esa y nos damos por vencidos? ¿Por qué? Puede que el espíritu de Efraín, que aún teniendo todos los recursos del cielo disponibles para nuestras vidas, en el día de la batalla le damos la... ¿Cuál es ese día de la batalla? ¿Cuál es el día de la batalla que usted tiene? ¿Cuando discute con alguien? ¿Cuál es ese día de la batalla que usted tiene? ¿Cuando tiene un problema que no se puede resolver? ¿Cuál es ese día de la batalla que usted enfrenta? ¿Cuando hay una tentación? ¿Cuál es ese día de la batalla que tenemos en nuestra vida real? Cuando hay una situación que atender y no sabemos qué hacer. ¿Cuál es ese día de nuestra batalla? ¿Nos llenamos de fe o nos acobardamos y renunciamos? Decimos no se puede, no vamos a hacerlo, no es posible. ¿Cuál es ese día de la batalla? Todos y cada uno de nosotros enfrentamos una vida de batalla en nuestro diario vivir. En el día de nuestras batallas, usted y yo tenemos que usar los recursos de Dios, los recursos espirituales. ¿Cuáles son esos recursos espirituales? La oración, el ayuno, la palabra, la espada, el casco, el yelmo, el cinturón, la coraza. En el día de la batalla espiritual, usted y yo tenemos que ponernos y pelear la batalla. Cuando usted y yo determinamos un tiempo de oración, tenemos que resistir, porque hay una victoria de parte de Dios para nuestras vidas. Cuando usted y yo estamos en un momento de dificultad, tenemos que resistir. La Biblia dice resistir al diablo y él huirá. Y la victoria viene de Dios. La victoria viene de Dios para tu vida. Muchas personas tienen batallas con la depresión y se deprimen porque faltan muchas cosas en el hogar, en la casa, en la familia. Otros tienen batalla con la ansiedad, el afán. Otros tienen batallas con las preocupaciones del diario vivir. Otros tienen batallas por los problemas reales de la economía, de las relaciones, de la familia. Todos enfrentamos cada día en nuestra vida esas batallas, ¿o no? En ese día de batalla, ¿qué hace usted? ¿Se queja? ¿Murmura? ¿Qué hace? ¿Renuncia? ¿Qué hace? ¿Deja de orar? ¿Llama al pastor? ¿Qué hace en ese día de batalla? ¿Qué hace en ese día de batalla? La Biblia dice, los hijos de Efraín, arqueros armados, volvieron la espalda en el día de la batalla. La tribu de Efraín era una de las tribus más grandes y algunas veces Dios llamó a Israel Efraín. Esta tribu era una tribu poderosa, era una tribu de guerreros. Y esta era una tribu que Dios tenía con ellos a propósito y un fin. Pero en algún momento, en algunos momentos, ellos decidieron no. Fíjate, la decisión de no orar. ¿Me está escuchando? La decisión de no orar es dar la espalda. ¿Estamos conscientes de eso? La decisión de no escudriñar la palabra de Dios es dar la espalda. ¿Me está escuchando? La decisión de no involucrarse para servir es dar la espalda. La decisión de no participar
en el crecimiento espiritual de cada uno de nosotros es dar la espalda. Y así sucesivamente. No le dé la espalda a las cosas de Dios. No le dé la espalda al llamado de Dios. No le dé la espalda a los propósitos que Dios quiere cumplir con cada uno de nosotros en medio de las dificultades y batallas que tenemos cada día. ¿Me está escuchando? No le dé la espalda. Cuando le damos la espalda estamos diciendo no. Yo renuncio, no cuento con ustedes, no cuenten conmigo, yo no participo con ustedes en esta lucha. Es importante considerar esta postura y actitud. Como la más grande de todas las tribus, ellos se separaron. Y esta historia los convirtió casi como en un símbolo de apostasía y de reincidencia. Fueron varias ocasiones, Jueces lo narra, que esta tribu le dio la espalda y no se involucró, no participó. No fue parte de una gran batalla en donde el nombre de Dios tenía que ser glorificado. Si hay alguien que está a tu lado y te está diciendo, mira, el Señor puso esto en mi corazón, oremos. Lo primero que te debe decir, oremos. Oremos. Porque es una gracia y un favor de Dios que Dios le ha revelado a alguien para algo grande. No diga, no, está loco. No, usted está equivocado, no. Participemos en oración, involucrémonos en oración, participemos en oración. Si hay algo que el Señor está mostrando, es que usted y yo necesitamos comprometernos más con los propósitos del reino de Dios y no tomar la actitud o la postura de esta tribu. Y si usted lee allí, el verso empieza hablando allí con la tribu de Efraín y termina en el verso 67, dice el verso 67, desechó la tienda de José y no escogió a la tribu de Efraín. Dios decidió no escoger esta tribu, por más guerreros que fueran, por más hombres llenos de armamento y todas esas estrategias militares. Dios no decidió escogerlos. Al final, esta fue una de las tribus que desaparecieron. Y Dios escogió a ¿qué tribu? Dice el verso 67. La tribu de Judá. Fíjate, ¿quién era la tribu de Judá? ¿Qué representó? Era la tribu la más pequeña, minúscula. De esa tribu, Dios levanta una dinastía. De esa tribu, Dios levanta un rey y un linaje. ¿Estamos claros? Dios decidió dejar a la tribu de Efraín y no la escogió. Escogió a la tribu de Judá, una tribu más pequeña de todo el pueblo, y a través de esa tribu Dios levanta todo un linaje. Entonces, la tribu de Efraín se convirtió en el líder de la rebelión y la deslealtad. La tribu de Efraín, de todas las 12 tribus del pueblo de Israel en el desierto, se convirtió en eso, en una tribu de resistencia, de rebelión. Y cada vez y cuando habían historias de rebelión y deslealtad. Y escúchame bien, donde hay ese espíritu de rebelión y deslealtad, esto atrae maldición. ¿Me está escuchando? Donde hay rebelión y deslealtad, eso lo único que hace es abrir puertas a la maldición. Dios decidió dejarlos. Porque si Dios quería levantar un pueblo, no era necesario tomar a esta tribu. Esta tribu se convirtió en un gran problema. El espíritu de rebelión y deslealtad que representaba la tribu de Israel, la tribu de Efraín, puso en riesgo a todo un pueblo, a toda una nación. Pero Dios estaba con ellos. Y usted puede leer allí después de esos 4 textos bíblicos, cómo la mano de Dios estaba con ellos para sostenerlos, para guiarlos, para dirigirlos en el tránsito por el desierto. En nuestra vida diaria, cada uno de nosotros transitamos tomando decisiones.
Y esas decisiones reflejan la actitud de nuestro corazón y reflejan lo que hay en nuestro corazón. Hay agradecimiento, hay generosidad, hay una conciencia plena del propósito de Dios para mi vida, o todavía yo estoy siendo desleal, o todavía yo estoy siendo rebelde, o todavía yo me vuelvo para atrás y doy la espalda, o según estos 4 versos que leímos, o todavía volvemos a pecar contra Él, rebelándonos contra Él, o todavía pecamos y no le damos crédito a sus maravillas y nos volvemos atrás y tentamos a Dios. Verso 56. Pero ellos tentaron y enojaron al Dios Altísimo y no guardaron sus testimonios. Entonces, la tribu de Efraín se convirtió en ese líder de la rebelión y de la deslealtad. Y desde allí se desarrolla todo un espíritu de rebelión y deslealtad contra los propósitos y la voluntad de Dios. Eran arqueros armados que volvieron la espalda en el día de la batalla. Escuchen bien. Cuando dejamos de orar y dejamos de escudriñar la palabra de Dios, le estamos volviendo la espalda a las cosas de Dios. Quiero que usted grabe eso en su mente, en su corazón. Y es así. No hay que complicarse tanto. Dejamos de orar, dejamos de ayunar, dejamos de buscar la presencia de Dios, dejamos de entender y conocer los misterios del reino de Dios, le estamos dando la espalda. Y cuando dejamos de hacer eso, el mundo nos atrapa, nos adormece, nos distrae. Y comenzamos a tener interés por otras cosas. Y tenemos interés por lo que dicen las redes sociales, y tenemos interés por lo que está sucediendo en una forma social en todo el mundo y nos distraemos por otras cosas. Te pregunto, ¿qué te está adormeciendo? ¿Qué está distrayendo al pueblo de Dios? ¿Qué está distrayendo a la iglesia? ¿Qué está distrayendo al liderazgo? ¿De qué manera usted y yo como líderes, como ministros, como siervos de Dios, estamos siendo distraídos por las cosas que no nos permiten crecer? Estamos aquí para crecer, estamos aquí para avanzar, estamos aquí para movernos del lugar en el que nos encontramos al lugar donde Dios quiere llevarnos. Dios tiene sueños, planes y propósitos claros con cada uno de nosotros. Yo todavía estoy buscando y pidiendo al Señor dirección y sabiduría. ¿Dónde quieres tú que yo esté? Porque yo quiero estar allí donde Dios quiere que yo esté, haciendo lo que Dios quiere que yo haga. Y en ese lugar yo encuentro que hay gozo, hay paz, hay plenitud y hay provisión de Dios sobre todas las cosas. La tribu de Efraín decidió dar la espalda. Los textos bíblicos de Jueces lo narran y podemos allí observarlo en esos capítulos donde esta tribu decidió no participar en la batalla que Jefté tuvo contra Amón. Espiritualmente hablando, dar la espalda representa cuando usted y yo renunciamos antes de empezar a hacer algo para Dios. Espiritualmente hablando, dar la espalda es como que me propongo orar, crecer, leer la palabra, escudriñar la palabra, predicar la palabra, enseñar la palabra, discipular a otro, pero el día que vamos a empezar, ponemos un argumento, un pretexto o una excusa para no hacerlo. Dar la espalda representa tal vez volvernos atrás antes de iniciar la batalla, antes de iniciar la tarea. No quisieron andar en su ley, sino que se olvidaron de sus obras, dice el siguiente verso, verso 60 y el verso siguiente ahí. No guardaron, verso 10, no guardaron el pacto de Dios, ni quisieron andar en su ley. Está claro. Volver la espalda es no guardar el pacto de Dios. Volver la espalda es no querer andar en la ley de Dios, sino que se olvidaron de sus obras y de sus maravillas que les había mostrado. No quisieron andar
en su ley, sino que se olvidaron de sus obras. Olvidarnos de las cosas de Dios. Una expresión de desobediencia e ignorancia. Fíjate, otra vez. Hay dos palabras claves más aquí. Número 1, rebeldía, deslealtad. Número 2, desobediencia e ignorancia. Ya hay 4 palabras claras allí. Rebeldía y deslealtad. Desobediencia e ignorancia. ¿Con cuál de estas 4 palabras tenemos frecuentemente problemas? Desobediencia e ignorancia. Rebeldía o deslealtad. Y eso es para cada uno de los que estamos aquí. No importa la edad que tengas. No te escondas. Esto es para jóvenes y adultos. En cualquier etapa de nuestras vidas. Usted y yo necesitamos entender claramente por qué estoy aquí. ¿Por qué no estoy creciendo? ¿Por qué no estoy avanzando? ¿Por qué no estoy yendo conforme al propósito y la voluntad de Dios? Y es como que estoy retrocediendo. ¿Por qué no hay madurez en mi vida? Carácter, rebeldía, deslealtad, ignorancia o desobediencia. ¿Estamos claros? ¿Estamos claros, hermanos? Este salmo es un salmo para nosotros en este tiempo. Es un salmo que tiene que sacudirnos, redarguirnos, porque por muchas ocasiones Dios nos ha bendecido y nos seguirá bendiciendo. Pero puede que cada uno de estos elementos estén estorbando en nuestra madurez, en nuestro carácter, en nuestro crecimiento espiritual. Rebeldía o deslealtad. Darle la espalda a las cosas de Dios. Darle la espalda a la oración. Diga a la persona que está a su lado, no le dé la espalda a las cosas de Dios. No le dé la espalda a las cosas de Dios. Ahora mira, desobediencia e ignorancia. El texto del Salmo 78 empieza diciendo oír, prestar atención, oír atentamente. ¿La fe por dónde viene? ¿El oír qué? El Salmo empieza diciendo, escucha, pueblo mío, mi ley. Hay una ley que usted y yo debemos obedecer. Esa ley es la palabra de Dios. Esa ley nos da entendimiento y sabiduría espiritual para dejar la ignorancia a un lado, para dejar la desobediencia a un lado. El propósito de Dios es guiarnos hacia una tierra nueva. El propósito de Dios es guiarnos hacia una tierra de bendición. El propósito de Dios es guiarnos hacia una temporada donde la gloria de Dios sea manifiesta a todos. Y usted y yo necesitamos anhelar ver la gloria de Dios en cada área de nuestras vidas. Usted y yo necesitamos ver la mano de Dios proveyendo, sosteniendo, fortaleciendo, animando, consolando, guiando, dirigiendo nuestra vida, nuestros corazones. Y cuando vemos eso, no nos sentimos solos, ni abandonados, ni huérfanos, porque el Señor está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. La Biblia, la palabra de Dios dice que Él es nuestro refugio. Él es nuestra bandera. Él es nuestro estandarte. Dice el verso 71. Detrás de las paridas lo trajo para que apacentase a Jacob, su pueblo, y a Israel, su heredad. Usted y yo somos el pueblo de Dios. Y somos parte de esa heredad. Diga conmigo, yo soy parte de esa heredad. Yo soy parte de la heredad. En mi casa somos parte de la heredad de Dios. En mi familia somos parte de la heredad de Dios. En mi trabajo, en mi negocio somos parte de la heredad de Dios. Dios quiere traer su provisión y su bendición sobre nuestra familia. Entonces, número 2, no olvidarnos de sus obras.
No olvidarnos de lo que Dios ha hecho. Nuestro pasado, nuestras historias del pasado, pecaminosas, dolorosas, traumáticas, lo que haya sido, generalmente siempre tienden como a estancarnos, a detenernos y a fijarnos allí en eso. Renuncie a eso. Salga de eso. Libere su corazón de eso. Para eso, Dios envió a su Hijo Jesucristo. La obra redentora de Cristo Jesús en la cruz es salvarnos y libertarnos. ¿Cuántos quieren recibir libertad? ¿Hay áreas de su vida que requieren libertad? ¿Hay áreas de su corazón que requieren libertad? Salvación y liberación. La historia del pueblo de Israel en el desierto tenía como propósito mostrarles a ese Dios que salva y liberta. Usted y yo tenemos que conocer a este Dios en cada área de nuestras vidas. No es posible que usted esté en los caminos del Señor, pero todavía haya opresión espiritual por causa de un pecado del pasado. Necesitamos libertad. Necesitamos libertad. No es posible que haya una conducta en nuestras vidas, permíteme decirte de esta manera, una conducta pecaminosa que nos haga volvernos atrás. Y se repitan las 4 textos bíblicos que hice. Tentaron a Dios. El pueblo estaba en el desierto. ¿Cómo tentaron ellos a Dios? Mira las preguntas que ellos hacen. ¿Cuáles son? ¿Pondrá mesa en el desierto? ¿Pondrá mesa en el desierto? Mira las preguntas que ellos. ¿Pondrá mesa? ¿Qué hay allí? Incredulidad. ¿Pondrá mesa en el desierto? Las preguntas que ellos hicieron. ¿Nos dará pan? ¿Proveerá carne? ¿Sustento? Dios puede sorprendernos. Dios los sorprendió a ellos. En el desierto, Dios puso mesa, banquete. Y no es problema de Dios proveernos. No es problema para Dios proveernos, sustentarnos. El problema es nuestro. Que una vez que estamos satisfechos, nos olvidamos. ¿Está consciente de eso? Una vez que hemos visto cómo Dios resolvió este problema que teníamos, nos olvidamos de las cosas de Dios. Nos olvidamos de la provisión de Dios, de la mano de Dios. Nos olvidamos de lo que Dios hizo con nosotros. Nos olvidamos de lo que Dios hizo en nuestra familia. Nos olvidamos de lo que Dios está haciendo con nuestros hijos. Y eso es lo que el verso nos está diciendo allí. Pero aún volvieron a pecar contra él, rebelándose contra el Altísimo. Tentaron a Dios en su corazón, pidiendo comida a su gusto. Y hablaron contra Dios, diciendo, ¿podrá poner mesa en el desierto? He aquí, ha herido la peña y brotaron aguas, y torrentes inundaron la tierra. ¿Podrá dar también pan? ¿Dispondrá carne para su pueblo? Por tanto, oyó Jehová y se indignó. Se indignó. Este texto hace referencia a lo que Dios puede hacer con su poder y su mano. No olvidemos las 3 palabras del verso 4. En el verso 4, ¿cuál es el propósito? No encubrir esto, ¿a quién? A nuestros hijos. ¿Por qué? ¿Qué tenemos que hacer? Contar a la generación venidera 3 acciones. Número 1, las alabanzas de Jehová. Número 2, la potencia de Jehová. Y número 3, las maravillas. No olvidar. Salmo 67, 78 es un salmo para nuestra edificación espiritual, pero también es un salmo para confrontarnos. Es un salmo para quebrantarnos. Hay historias de nuestra familia que usted y yo no debemos de endosarla a nuestros hijos. ¿Cuántos quieren liberar a su generación de eso? Hay conductas, hay hábitos, hay acciones pecaminosas que no debemos de
endosarla a nuestra siguiente generación. Por eso, usted y yo necesitamos la libertad que viene del Señor. Ser libres en la sangre de Cristo. Y ser libres nos desafía a comprometernos, a mantenernos firmes y a ser pastoreados y a ser guiados. No darle la espalda. Nos desafía a estar atentos, a oír la voz de Dios, estar atento a recibir la llenura del Espíritu Santo, estar atento para abrir los ojos de nuestro entendimiento y recibir la sabiduría espiritual de Dios para resolver esos pequeños problemas. Si pudiéramos resumirlo allí, ahí está, esa sección. Cierro con esto. El Salmo dice los apacentó conforme a la integridad de su corazón y los pastoreó con la pericia de sus manos. Pero él se enojó, él se indignó, dice el verso. Él se enojó contra ellos. Y allí vemos también el otro lado, ¿no? La justicia de Dios, la integridad de Dios, el celo de Dios. Dice, le provocaron a celo con sus imágenes de talla y lo oyó Dios y se enojó y en gran manera aborreció a Israel. Y hay toda una imagen acerca de cómo Dios obró para traer sobre ellos mismos el resultado de su incredulidad, el resultado de su inacción, el resultado de sus pecados, de sus desórdenes. Hay momentos en donde, y eso lo habla el libro de Romanos, Dios los entregó, los dejó, los soltó. A veces es tanta la ceguera espiritual o la ignorancia y desobediencia espiritual que Dios los deja. Siga como usted quiera. Haga como usted piense. Decida como usted decida. Viva como usted viva. Yo no sé, pero pareciera ser como que estamos en esos tiempos, hermano. Si usted hace un análisis así, pareciera ser como que hay un momento en nuestra ciudad, en nuestra nación, en donde como que Dios los ha soltado, entregado. Pero usted y yo no debemos volver la espalda. Estamos aquí para hacer reflexión de esto, hacer memoria de esto, tomar nuestra postura en el día de la batalla. Cada uno de nosotros enfrentamos un día difícil, complicado. Cada uno de nosotros enfrentamos un día donde las cosas se vuelven como tensas, ¿verdad? ¿Ah? Cada uno de nosotros estamos en un momento en nuestras vidas en donde las cosas se vuelven así como color de hormiga, dicen algunos, ¿verdad? ¿Ah? Pero ese día de batalla, no dé la espalda, ore. Ese día de batalla, declara la palabra de Dios. Ese día de batalla, no dejes que la incredulidad, la duda te perturbe. Mantente firme. Sigue mirando. Sigue adelante. Sigue creyendo. Porque si Dios está contigo, Él te va a dar la victoria. Si Dios está contigo, Él te va a sorprender. Si es propósito y voluntad de Dios, Él va a abrir puertas. Él va a resolver el problema. Él va a proveer lo necesario. No te desanimes en el día de la batalla. Cualquiera sea tu día de batalla. Cualquiera sea tu día de problema. Cualquiera sea tu día difícil y complicado, no des la espalda. Reconoce a Dios en todos tus caminos, confía en Él y Él hará. Puede ponerse de pie ahí donde está.
Todos los lunes a las 5 de la mañana estamos convocados para un tiempo de clamor y de intercesión. Quiero animarle que se sume a esta iniciativa como miembro de nuestra congregación. Si usted es miembro de nuestra congregación, usted tiene que entender claramente que nuestro llamado delante de Dios es clamar, es interceder y es orar. Te espero este lunes 5 de la mañana en la línea de Zoom, el mismo link de Zoom, hasta que Cristo venga. Dios te bendiga, Dios te guarde. Saludos y bendiciones, mujeres de fe. Este y todos los martes a partir de las 7 de la noche nos reunimos para compartir un tiempo de oración, alabanza y palabra de fe. No falte, te esperamos. ¿Buscas un lugar donde crecer, fortalecer tu fe y conectar con otros hombres con propósito? Te esperamos todos los martes a las 7 de la noche en el Discipulado de Hombres, un tiempo de palabra, hermandad y renovación total. Necesitamos manejar todos los tiempos, nuestras crisis, nuestras dificultades y aún nuestras alegrías con sabiduría y inteligencia. Y oportunamente la palabra de Dios nos enseña que lo podemos hacer con su ayuda, orando en todo tiempo, en todo lugar y bajo toda circunstancia. Es así que les invitamos todos los jueves, de 9:30 de la mañana a 12 del día, aquí en la iglesia, para juntos poder orar y clamar al Señor. Dios les bendiga. Iglesia de Bellavista, te hacemos una cordial invitación para que seas parte de este tiempo donde tú podrás compartir oración, testimonio y aprendizaje todos los días jueves de 7 a 9 de la noche. Ven, te esperamos. Queremos extenderle una cordial invitación a todos los adultos mayores de esta congregación. Nos reunimos cada fin de mes para poder compartir con ustedes un tiempo de coinonía, reflexión de la palabra, actividades físicas, manualidades y muchas cosas más. En la parte inferior dejamos nuestros números. Contáctanos. Los esperamos. Dios los bendiga. Dios les bendiga, amados hermanos. Les hablo de parte del Ministerio de la Niñez Aviva el Hit, para hacerles la cordial invitación a cada uno de sus niños a venir el domingo a la escuela dominical. Un tiempo para ser instruidos y capacitados en la palabra del Señor. La Biblia nos dice que dejemos venir a los niños a los pies de Él para que ellos puedan ser instruidos y el día de mañana no se aparten de su presencia.